Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión sobre la Argentina que queremos construir que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Y hoy la introducción te la hace Leandro. Hola, soy Leandro Mora Alfonsín y te puedo saludar en este Modelo para Armar de una forma diferente, sin la velocidad del vivo. Modelo para Armar viene acompañando desde su lanzamiento en País Productivo los debates por el desarrollo productivo de la Argentina. En la etapa que el país inicia, con la victoria de La Libertad Avanza y la elección como presidente de Javier Milei, renovamos nuestro compromiso en darle profundidad a estos debates, defendiendo la racionalidad económica con el desarrollo nacional en el centro. Uno de los temas ya adelantados por el nuevo presidente es su voluntad de privatizar todo aquello en lo que el Estado tenga participación, sin ningún tipo de discriminación. Esto incluye a YPF. YPF es la empresa más grande de Argentina y un actor clave para nuestra matriz energética. Su rol pionero en el desarrollo de Vaca Muerta fue fundamental para que esa reserva no sea solo una promesa, sino que sea una realidad con la que nosotros podamos pensar un mejor desarrollo para nuestro país en las regiones, de proveedores y perfilándonos no solamente como un país que se autoabastezca en materia energética, sino que pueda exportar. Hoy queremos trabajar y discutir y profundizar en por qué no conviene privatizarla. ¿Cómo puede fortalecer YPF su rol en el rompecabezas del desarrollo productivo? Para responder a esto nos visita Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y titular de Passepartout, consultora especializada en asesoría en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas. Pero antes de entrar en esa entrevista, que te aseguro que la vas a disfrutar, tenemos algunos elementos claves que nos trae Ramiro Manzanal, ex director de YPF y economista especializado en energía y desarrollo productivo. Arranquemos conociendo un poco cómo es hoy la gobernanza de YPF. ¿Es totalmente del Estado? ¿Cómo juegan hoy los privados dentro de la compañía? ¿Y cómo toma decisiones esta empresa hoy? Comenzamos escuchando a Ramiro Manzanal, ex director de YPF. Lo que hizo el Estado argentino hace una década fue expropiar el 51% de las acciones. Esto es, YPF sigue siendo una sociedad anónima, abierta, solo que el 51% de sus acciones pertenece al Estado argentino. En realidad, ese 51% de las acciones se reparte en 49% de las acciones para las provincias agrupadas en la OFEPI, que es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, y el 51% del 51% para el Estado Nacional. Estas provincias, que son 10, tienen representación en el directorio junto con el Estado Nacional. Quiero decir, toda esta distribución de las acciones expropiadas tiene una correlación directa con la representación en el directorio. El directorio YPF, en el directorio YPF confluyen los representantes del Estado Nacional y los representantes de estas provincias, que tienen 4 de ellas, las productoras más grandes de petróleo, que son Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, una silla permanente, y las otras 6 provincias de la OFEPI, una silla rotativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en la gobernanza de la empresa confluyen en el directorio los intereses de la compañía, por supuesto, en primer lugar, que es a lo que se debe el directorio, junto con los intereses de las provincias y de Estado Nacional. Con lo cual, si hay una buena coordinación, que muchas veces la hay, la mayoría de las veces la hay, se pueden alinear objetivos de las 3 partes en cuanto a producción, empleo, inversión en cada una de las zonas, en cada uno de los lugares donde YPF tiene presencia. Que son muchos. YPF tiene presencia en las 5 cuencas de la Argentina, tiene una capilaridad única. Por lo cual, la dirección de la empresa está bien coordinada y alineada con su representación accionaria, digamos. Después, abajo del director, digamos, dentro de lo que es el management de la empresa, el management siempre fue
un management profesional con experiencia en el sector y que se maneja como si fuera, en cuanto al conocimiento del sector y en cuanto a la experiencia y en cuanto a las decisiones que sí tienen que ver con el management directamente, como una sociedad anónima abierta, que es lo que es, según la ley de expropiación. Es una empresa muy particular. De hecho, en la misma ley de expropiación, en el artículo 15, dice que para el desarrollo de su actividad seguirá operando como una sociedad anónima abierta en los términos de la ley 19.550, y que las normas, la legislación y la normativa administrativa que reglamenta la administración para la gestión de empresas o entidades en la que el Estado nacional o provincial tenga participación no le son aplicables. O sea, para que se entienda bien cuál es la naturaleza jurídica y cómo eso impacta en la gobernanza de la empresa. Esto es la conjunción y coordinación de todas las partes: empresa, Estado nacional, provincias. Bueno, en síntesis, una empresa con YPF, con el actual modelo de conducción, donde están representados los intereses del gobierno nacional y de las provincias, además de los de la compañía, permite, por un lado, alinear y coordinar junto con la nación y las provincias los objetivos de producción, inversión, empleo, exploración, cantidad de reservas, mucho más fácilmente que si la empresa fuese privada, donde quizás esto no se podía dar directamente, además de aprovechar el tamaño de YPF y su capilaridad y su cantidad de proveedores para desarrollar, junto con la nación y las provincias, desarrollar y generar nuevos proveedores locales que extiendan ese círculo virtuoso de producción, inversión y empleo más allá de las fronteras de YPF, y que incluya también a todas las empresas nacionales que trabajan con YPF, generando, repito, aumentando ese círculo virtuoso de producción, inversión y empleo a todo el sector. Ahora escuchamos a Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y titular de Passepartout, consultora especializada en asesoría en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas. Y como les adelantábamos al principio del programa, hoy tenemos un modelo para armar, fase cero, un modelo para armar que arranca en una nueva etapa donde, más allá de describir y de reflexionar sobre la riqueza de nuestro modelo productivo, de nuestro país en su máxima expresión productiva, también vamos a tener que dar algunas discusiones, y una de las que surgió esta semana fue la discusión alrededor de YPF, teniendo en cuenta que el presidente electo Javier Milei dijo que era necesario privatizarla y era una de sus prioridades en el principio de lo que sería un nuevo gobierno. Y para hablar de esto, para hablar de la potencialidad de YPF, para que entendamos la importancia de YPF en el modelo productivo argentino, nos acompaña hoy tal vez la persona que más sabe de hidrocarburos en la Argentina, uno de los que, o top 3 de los que más me está haciendo cara. Nos acompaña Juan José Carvajales, que es actualmente el titular de la consultora Passepartout, vinculada a energía, derecho y sostenibilidad. Él fue subsecretario de hidrocarburos entre 2019 y 2020 y es el director del posgrado en derecho de hidrocarburos y sostenibilidad. Juan, muy bienvenido, gracias por estar acá en País Productivo. Buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Juan, me gustaría arrancar por algo básico, porque parece básico, pero no lo es. Yo, por ejemplo, enfrente de mi casa tengo una estación de servicio YPF. Muchos de los que nos están escuchando tienen algún tipo de relación con lo que es una empresa centenaria en la Argentina. Pero me gustaría preguntarte en concreto, ¿qué es YPF? ¿Qué es YPF para la Argentina? YPF es muchas cosas al mismo tiempo, está en todos lados. Yo la llamo el Aleph nacional porque allí donde miremos vemos una partecita de YPF. Está a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos, que incluye petróleo, gas natural, combustibles, ¿sí? Naftas, gasol, fuel oil, GLP, el gas envasado, energía eléctrica, ahora litio. Tiene producción de hidrocarburos en todas las cuencas del país,
onshore en tierra y offshore en el mar argentino. Tiene refinerías para producir los combustibles. Tiene exportación de gas y de crudo. Tiene la red más grande de comercialización, estaciones de servicio. Hay unas 5.500 en el país y 1.500 son de YPF, más otras de terceros a las que abastece. Tiene flota logística de camiones, tiene algunos barcos, tiene presencia en todas las provincias. Es decir, donde miremos esta YPF, amén de una rica historia, empresa centenaria, durante casi toda su existencia perteneció al Estado Nacional. La anomalía fueron los años 2000, son 13 años nada más, desde 1999 hasta 2012. Luego se expropia la mayoría accionaria para nación y provincias y vuelve, si se quiere, a ese patrón histórico de ser un instrumento de la política energética nacional. Entonces, para concluir, YPF es el jugador del sector hidrocarburífero argentino, es inescindible de la política sectorial, y a lo largo de la historia hemos visto aquella batalla del petróleo, siempre con YPF en el medio, explotando los hidrocarburos, celebrando contratos de servicio con empresas privadas, haciendo asociaciones estratégicas, ahora con Vaca Muerta, con grandes players internacionales, es decir, y hoy con grandes proyectos como el de GNL, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, me quiero detener, más allá de esto que es YPF, hay una frase que vos utilizás en tus redes, has utilizado en tus redes sociales, que la audiencia puede seguirte también ahí por Twitter, que dice que YPF es el buey labrador de caminos, es el que abre camino para otros. Y ahí, en ese sentido, vos recién decías GNL. Nosotros hace poquito, no hace tan poquito, en julio, en este mismo espacio, Modelo para Armar, habíamos hablado del gasoducto. Y todo lo que se podía hacer con el gas en Argentina, que no se limitaba al gasoducto de Néstor Kirchner, sino que podíamos pensar en una planta de GNL. Y cuando vemos en YPF, vemos que además de extraer petróleo, tener estaciones de servicio, refinar y estas cosas que vos mencionabas recién, también tiene una pata en el hidrógeno, o sea, en la transición energética futura, una pata en el litio, una pata en la tecnología aplicada a la energía, como a través de ITEC. Me gustaría entender la cantidad de proveedores nacionales que le venden YPF y en función de eso se desarrollan su tecnología. ¿Qué incidencia, más allá de lo que hace, más allá del peso de empresa, qué incidencia tiene YPF como protagonista del entramado productivo nacional? Primero una aclaración, esa frase que citás no es mía, es de un YPFiano. ¿Sí? Yo hice entrevistas para mi tesis de doctorado tratando de entender esto, qué era YPF, y me contaban historias locas, como tenemos la estación de servicio de más altitud, le damos combustible al rompehielo Irizar, estuvimos en Malvinas. Bueno, hay datos pintorescos, ¿no?, sobre YPF, además de su gran porte. ¿Qué significa para el desarrollo productivo del país? Bueno, es imposible pensarlo, al menos en el sector energético, sin la tracción de YPF aguas abajo, ¿sí? Todo lo que genera en materia de proveedores, de desarrollo regional, de empresas locales, de generación de valor, no solo allí en las comarcas productivas, sino en otras provincias que le proveen a YPF. Uno va a Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, y siempre hay alguna pyme que algo participa de Vaca Muerta, por ejemplo. Hoy tenemos la campaña del offshore. Una pyme que a su vez da trabajo a 5, 10, 15 personas vinculadas a algo vinculado a YPF, que implica valor agregado nacional, generación de conocimientos, economía regional. Sí, y que, digamos, en Vaca Muerta está en la frontera del desarrollo técnico. ¿Sí? YPF, cuando va a desrisquear la roca ya en 2013, 2014, lo hace con tecnología importada. Eso permitió que el descubrimiento de Vaca Muerta, entre comillas, que se había dado en 2011, sea factible desde el punto de vista técnico. Ahora, el desafío en adelante es desarrollar nuestras propias herramientas para adaptarla a lo que son condiciones de presión, de temperatura, etcétera, de esa roca madre, que no es la misma geología que hay en Estados Unidos. Entonces, adaptar
los equipos, los fierros diríamos, ¿no? A esa realidad también es un gran desafío de YPF, lo está haciendo con sus laboratorios, con ITEC y con todas este entramado de empresas asociadas a las que les adquiere equipamiento. Entonces vos me estás diciendo, emulando a otro periodista que usa mucho esa frase, vos me estás diciendo que si no existiera YPF o si no tuviéramos un YPF que hace 11, 12 años haya realizado este carácter exploratorio de laburo en Vaca Muerta hoy no existiría, o mejor dicho, no existiría como una realidad energética al servicio de la matriz energética nacional. Eso es innegable, en parte es un contrafáctico, pero digamos, ¿qué podría uno esperar de la YPF de Repsol Eskenazi, ¿no? En los años 2011, cuando se hace el anuncio del descubrimiento de Vaca Muerta. No para los geólogos que lo conocían desde hacía décadas, ¿no? Sino decir, bueno, ahora lo podemos explotar de manera eficiente y rentable, con un mercado. Bueno, uno podía esperar ahí que esa inversión de riesgo, esa curva de aprendizaje que nos llevó más de 2 años, ¿sí? Miles de millones de dólares puestos en pozos verticales, que después se demostraron que no era lo más eficiente, había que hacer ramas laterales. Bueno, todo eso lo hace un Estado apostando a que ahí hay un activo estratégico que hay que desarrollar. Y a mí lo que siempre me interesa destacar es 10 años después. ¿Qué tenemos de Vaca Muerta? Porque uno podría haber dicho, che, apostamos mucho y no nos dio. Claro. Bueno, hoy representa la mitad de la energía que producimos y consumimos en el país, ¿sí? Se exporta entre el 15 y el 20% del petróleo, bueno, gran parte viene de ahí. Abastecemos de gas natural a todo el país, hacemos gasoductos nuevos en Néstor Kirchner, vamos a llevar gas al norte. La mitad sin el desarrollo completo, por ejemplo, del gasoducto Néstor Kirchner. O sea, sí. Representa la mitad y todavía no está explotada en toda su dimensión. Sí, la potencialidad de Vaca Muerta hoy se encuentra con el límite de la capacidad de evacuación del crudo y del gas. Hay planes de expansión por el sector privado, empresa del Val, para los oleoductos y por el Estado, al menos hasta el 10 de diciembre, por obra pública, ¿sí? Para obra pública y financiamiento regional, para gasoductos. Hay todo un sistema, se llama Sistema Transportar, que está el Néstor Kirchner, lo más conocido, la reversión del gasoducto norte, la terminación del gasoducto del Genea, bueno, una serie de obras, pero ahí está hoy el cuello de botella que, como vos decís, podría liberar toda esa potencialidad junto con adecuaciones regulatorias y buscando mercado en GNL en el exterior, algo novedoso para nuestro país, y en crudo, que ya es una realidad. Ahí dos preguntas distintas. Nosotros ya con el gasoducto como está hoy o como fue inaugurado, tenemos hasta 11 millones de metros cúbicos nuevos de gas en la zona del AMBA. Ahora con la reversión y llevar el gas al norte, el autoabastecimiento, o sea, también sería completo para esa zona del país. O sea, no solamente sería una cuestión de AMBA o una cuestión de Bahía Blanca y el polo petroquímico. También estamos hablando de que ese tipo de obras que las encara el Estado, que las encara también con el apoyo de saber la existencia de YPF enajenando el recurso natural, también genera el autoabastecimiento de lugares alejados de ese centro de producción. Sí, una aclaración. 11 millones de metros cúbicos puso el Néstor Kirchner, llegó a 13 y con 2 plantas compresoras que están por llegar, ese primer tramo va a alcanzar 20 millones. ¿Sí? La producción total del país es 130, 140, es decir, va a superar el 10%, digo, porque hubo una manifestación reciente de que a quién le sirve el gasoducto, ya es una realidad. Claro. Y no solo para el consumo de gas, sino para el consumo eléctrico, porque el 60% de la electricidad la generamos con fuentes térmicas. Y vos decís del autoabastecimiento, el tramo 1 permitió dejar de utilizar la regasificación de Bahía Blanca. El buque se fue y no va a volver. Va a quedar solamente Escobar para los picos, ¿no? Y como garantía de seguridad del sistema. Ahora, hay otra obra que vos mencionás que es la reversión del gasoducto norte. Es un gasoducto que ya existe, que trae gas del norte y de Bolivia. Ambas cuencas están en franco declino, entonces es urgente llevar gas de Vaca Muerta al norte. Para eso hay que hacer esa reversión que implica pequeños gasoductos nuevos de 80 kilómetros en un lugar, 20 kilómetros en otro, hacer loops, que son como rulitos, y algunas plantas compresoras. Eso ya está licitado, se recibieron ofertas, están fuera de presupuesto, lo iba a resolver en ARSA, no creo que lo haga antes del cambio de gobierno, y estará por verse cómo se resuelve, pero es crítico para el invierno que viene. ¿Por qué es crítico? Hace un doble clic ahí. Porque como está declinando la producción del NOA,
no sabemos cómo vamos a abastecer la demanda ya existente, que es residencial, industrial y de generación eléctrica. Camesa se alimenta de ese gas para generar energía eléctrica. Entonces, más allá de la esperanza o la perspectiva que teníamos en julio, agosto, de decir, bueno, vamos a poder con la parte reversionada del gasoducto del norte, también exportar a Bolivia, llevar a Brasil. Que ahora ya estamos exportando a Chile. Estos serían 2 países. El negocio de exportación estaría en un eventual GNL, ya vamos a ir ahí. Pero de pasar a esa expectativa de exportación, hoy podemos poner un signo de pregunta no solamente a eso, sino al invierno del año que viene. Es que cuando hablamos de la reversión del gasoducto norte son 3 etapas, así como Néstor Kirchner tiene 3 etapas. La primera de 3 millones chiquita ya se hizo, se repagó con tarifa, lo hizo TGN y sirvió para suplir un descenso en la producción que ya existe. La segunda etapa es esta que está licitada, que va a poner 10 millones más. Y hay una tercera etapa que sí ya tiene destino de exportación al norte de Chile y a Bolivia / Brasil, y también a nueva demanda del litio, ¿sí? En las 3 provincias productoras, Salta, Jujuy y Catamarca. Eso es otra etapa que habrá que licitar después. Para profundizar sobre gas, GNL y demás, yo le recomiendo a la audiencia, tenemos en esta columna Modelo para Armar, se sube a Spotify todos los lunes, ustedes pueden encontrar este episodio y tenemos un episodio completo sobre el potencial de GNL en Argentina. Los invito a consultar ahí lo que ya estuvimos conversando para ahora acá poder meterme más en la coyuntura y en el debate de esta semana. Juan, ¿puede ser privatizada YPF? Milei dice que quiere hacerlo. Más allá de que convenga o no, ya tenemos pistas de que no, en función de lo que venimos charlando. Pero ya vamos a volver a eso. Ahora, ¿es factible que lo haga? Permitime hacer un poquito de historia. Adelante. Hoy dijimos, empresa centenaria que solo durante 13 años estuvo en manos privadas. Pero un poquito más de tiempo estuvo en manos del Estado siendo empresa privada, ¿sí? En el año 1990 se transforma en sociedad anónima, en el año 1993 sale a cotizar en bolsa. Y había en esa época 3 decretos de la época menemista, ¿no? que reglamentaban la ley de emergencia, que permitían libre disponibilidad de la producción, de las divisas, libre exportaciones e importaciones, de los precios de los combustibles. Para el gobierno entrante esos 3 decretos serían una delicia hoy. Hay que volver a mirarlos porque ahí parece estar el norte hoy en día, ¿no? Ahora, ¿eso qué facilitó? Que cuando llega Repsol en 1999 tuviera la cancha liberada para maximizar la explotación de las reservas que ya estaban probadas, monetizar esas reservas y girar dividendos a su casa matriz libremente. Eso no cambia en el año 2008 con el ingreso del grupo Petersen, la familia Ashkenazi, porque la tendencia al declino sistémico de la producción de petróleo y gas fue durante toda esa década. Y terminamos en el año 2002. ¿Y ese declino era por falta de inversión? Por falta de reinversión, digamos. Vos vas a donde ya está asegurada la producción y lo único que haces es extraerla y comercializarla. Es decir, para poder ponerlo en los términos más didácticos posibles, una empresa 100% privada, extranjera o local, pero 100% privada, con YPF va a tomar decisiones de inversión en virtud de si sube o baja el precio del petróleo. En cambio, con decisión, con una gobernanza de Estado Nacional y los estados provinciales, lo que podemos pensar es en un YPF donde, independientemente de cómo sube y baje el precio del petróleo, tome decisiones estratégicas pensando en la energía no solo de hoy, sino de los próximos 5, 10, 30 años. Sí, de un modelo de desarrollo donde la energía es un bien estratégico. Ahí tenemos el esquema siguiente, a partir de 2012, con el desarrollo de Vaca Muerta que ya hablamos recién. Ahora, ¿qué podemos esperar hoy en día? El presidente electo, que llega con amplia legitimidad de origen por el voto popular, lo primero que hace una vez que es ratificado por las urnas es anunciar que va a vender Vaca Muerta después de un proceso de reordenamiento y mejora de su cotización. Ese anuncio tiene un sentido simbólico y efectos performativos. El sentido simbólico es marcar la cancha de cuál va a ser la hoja de ruta de su gobierno en materia de relacionamiento entre el Estado y el mercado, ¿sí?, en el sector energético. ¿Y cuál va a ser ese relacionamiento? Muy simple. El Estado se corre, se sienta en el banco de suplente y espera. ¿Y quién entra a la cancha a jugar?
el sector privado, la libre iniciativa privada, que va a tener esa lógica que vos marcabas de ganancia, porque para eso están las de empresa, no le pidamos beneficencia. Ahora bien, decimos efectos performativos. Uno puede decir una palabra y que produce efectos en la realidad, como una promesa. Bueno, anunciar que va a vender YPF produjo al día siguiente ya una tendencia alcista de su cotización internacional. Comprar barato para tratar de vender más caro después. Sí, pero además darle esa señal a los mercados de, mirá, estas van a ser las reglas de juego, e YPF va a estar disponible para que ustedes puedan entrar, para eventualmente hacer negocios, para orientarla a otro modelo de desarrollo que sea, voy a ir a aquellos objetivos que sean rentables, que estén por encima de una tasa de retorno determinada, en detrimento de otros. Y quiero poner en foco aquí en aquella YPF del año 1990, ¿sí? Bajo la dirección de Extensor. Para muchos fue una época virtuosa. Pero ¿qué pasó ahí? Se vendieron activos que no se consideraban que no eran estratégicos, se concentró en la explotación de lo que sí era rentable, se internacionalizó la compañía, después el proyecto Maxus salió muy mal, pero estaba en ese sentido de, bueno, me profesionalizo, hago una empresa netamente rentable, achico mi dotación de personal, ¿sí? He hecho muchísima gente en esa época, pero estaba en manos del Estado. Entonces esa podría ser el primer camino a seguir en estos años de lo que el presidente electo llama reorganización. Es decir, un achicamiento de áreas que considera que no son rentables, que la puede explotar mejor un privado, más chico, empresa independiente, o algo que también pasó en los 90, que es la descentralización. Podemos llegar a ver acciones del tipo, che, provincia, te devuelvo este área, o te doy este activo, no sé, pensemos una refinería, bueno, no la quiero seguir operando, la vendo o te la devuelvo o hacé lo que quieras. Es decir, sacarse de encima, ¿sí?, lo que se puede considerar lastre para la compañía. Pero digamos que es un concepto súper discutible porque digamos, puede no arrojar números de rentabilidad de corto plazo, pero ante cambio de la demanda internacional, desarrollo de proveedores alrededor de una unidad de negocio o inversión en tecnología sobre nuevas formas de energía, empresas subsidiarias de YPF y demás, pueden ser muy rentables en un mediano plazo. Sí, y ahí está la tensión permanente entre lo que es crear valor para la compañía y lo que le conviene al país. Claro. Porque la ley de 2012 tiene una cláusula que está vigente, que le dice a YPF, términos más, términos menos, todos los días cuando vos te levantes, al CEO le dice, tu plan de negocios tiene que tener una contribución estratégica al desarrollo de los hidrocarburos. No solo a lo que a vos te puedas resultar rentable en un Excel según un break-even determinado, sino ayúdame como Estado a producir estos bienes energéticos, a dotarlos de valor, a que el mercado interno esté plenamente abastecido y después vendrá la exportación. Eso es una regla que está desde el año 67. Gobierno de facto, nunca la cambiamos y sigue ahí. Ahora, una YPF, y esto quería agregar, acaba de ser nominado quien va a ser presidente y CEO de la compañía. Sí. Viene del sector privado. De Tecpetrol. De Tecpetrol, una empresa que compite con YPF en varios segmentos. Es un profesional destacado, con amplia trayectoria, sabe lo que tiene que hacer. Pero en YPF no es lo mismo que estar en el sector privado. Salvo que querramos que YPF sea una empresa más del mercado. Y eso ya ocurrió entre 2015 y 2019. Donde el gobierno, sin privatizarlo, la administración anterior de Cambiemos, lo que dijo es, mira, YPF es una empresa más que quede librada a su management profesional, a una gobernanza privada que tendrá un plan de negocios que buscará rentabilidad, ahí se diversifica, quiere hacer una empresa de energía, no solo de petróleo y gas, porque la transición y buscaban fondos afuera. Y el resultado, porque podría haber salido bien, pero el resultado de esa experiencia es que se perdió valor para la propia compañía. Ya no hablo para el país, para la propia compañía. Y porque ese es contradictorio con el auge de Vaca Muerta que iba en paralelo también. O sea, ese tipo de management es contradictorio con, bueno, pará, este es el momento de dar un poquitito más, de jugar un poquitito más, porque estamos a punto de cambiar la matriz. Sí, y hay 3 datos relevantes de esa época. No pudo gestionar, articular, como le querremos llamar, con el Estado Nacional una política de estabilización de los combustibles.
de donde YPF obtiene el 80% de sus ingresos, con lo cual su caja era cada vez más chica. Segundo aspecto, resolución 46, programa de estímulo a la producción de gas natural. ¿Quién se benefició? Una sola empresa, Tecpetrol. Claro. No hablo mal de Tecpetrol, digo, lo hicieron todo bien. Ahora, bueno, pero YPF se hay que perjudica. saber leer, pero tenemos que saber leer Sí, también. sobre todo el diseño de una política pública, ¿no? Tenés tu propia empresa y no se beneficia de grandes subsidios. Y el tercer aspecto, proyecto de exportación de GNL. Hoy queremos hacer grandes plantas de licuefacción. Bueno, ahí se había alquilado una barcaza. Bueno, fue un proyecto ruinoso para la compañía. Entonces ahí tenemos notas, ¿no?, que nos pueden indicar qué puede pasar cuando se desliga, cuando rompes el cordón umbilical entre empresa estatal, herramienta de política pública y las políticas sectoriales. Es decir, tomar apuntes para no cometer errores no de hace décadas, sino de hace apenas 4 o 5 años. Última pregunta, Juan, ¿cómo influye el juicio que hay en Estados Unidos respecto de la reestatización en 2012 y demás en esta pulsión de venta? Porque esta semana también hubo noticias respecto de cambio de condiciones en Estados Unidos, respecto de la multa que se quiere pagar y demás, y todo parecería indicar que juega favorablemente a esta idea privatizadora. Sí, ese es un juicio contra el Estado Nacional. Los demandantes querían llevar a YPF como alter ego y también condenarla, lograr la condena. La justicia de Nueva York desligó a YPF, la desinteresó. O sea, es un juicio contra la nación, no contra la compañía. Pero la novedad es que esos 16 mil millones de dólares que tendría que pagar el Estado Nacional, para evitar ahora, mientras sigue apelando, va a tener que poner en garantía algunos activos que podrían ser las propias acciones de Estado en YPF u otros activos soberanos, ¿sí?, mientras gana tiempo con recurrir a instancias superiores. Y eso implica un riesgo. Juan, a mí me encantaría que esto dure 1 hora, pero bueno, tenemos los tiempos del programa. Acá tengo al conductor que ya me está haciendo señas. Te quiero agradecer muchísimo tu presencia acá en Modelo para Armar. Esto es clave, o sea, tenemos que empezar desde el minuto 0 a dar con argumentos de por qué necesitamos una Argentina estratégica. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Leandro, por la invitación. También tenemos que discutir los errores propios. Tenemos que hacer un mea culpa de la última gestión, porque hubo luces y sombras. Quedará para una próxima entrega. Fue un placer participar aquí y un saludo a toda la audiencia. Sin duda lo vamos a complementar y seguramente en Spotify, donde nos pueden escuchar País Productivo, agregaremos un poquito de esa información. Hasta acá llegamos con Modelo para Armar, el espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.